Pues aquí seguimos en Soria en Serio como cada miércoles, ya saben ustedes, analizando la actualidad, y contamos en esta ocasión con una invitada de excepción como es Virginia Barcones, la delegada del Gobierno en Castilla y León. Muy buenas noches, gracias Virginia por acompañarnos. Buenas noches y encantada de compartir este rato con todos vosotros y con todos aquellos que nos están viendo desde sus casas. Para analizar un poco toda la cantidad ingente de novedades que tenemos respecto a todas las actuaciones del Gobierno, en este caso en Soria, porque sabemos que su trabajo no se limita, no se circunscribe solamente a la provincia de Soria, sino que también abarca al resto, a las otras 8 provincias de Castilla y León. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que compete a Soria, y ahora que parece que estamos cerrando este año 2022, ¿qué balance hacemos de este año y también de los que llevamos anteriores? Bueno, pues desde luego que han sido unos años extremadamente intensos, unos años que han venido marcados por la pandemia de la COVID-19, que tanto sufrimiento ha provocado a nivel personal, en las familias. Hemos perdido a tantos y tantos seres queridos, y también por las consecuencias económicas y sociales que ha creado la COVID-19, y cuando parecía que íbamos un poco saliendo de esta terrible situación que hemos vivido a lo largo de los 2 años anteriores, algo también inaudito y terriblemente doloroso, que es ver que en las puertas de Europa volvemos a asistir a una guerra cruenta, una guerra que no tiene ningún tipo de sentido, una guerra que provoca Rusia con la invasión de Ucrania. Así que una legislatura marcada por las terribles consecuencias de la COVID-19, también por las consecuencias de la guerra en las puertas de Europa, y marcada por muchos acontecimientos, también por muchas catástrofes naturales que afortunadamente en Soria no se han sufrido de una manera terrible a lo largo de este verano, pero sí en el resto de la comunidad autónoma. Castilla y León ha sido la comunidad que ha sufrido los peores incendios, los mayores incendios de toda España, donde más hectáreas se han quemado. Así que una legislatura muy compleja, donde ha habido que gestionar todas estas situaciones, pero el Gobierno de España siempre ha tenido claro que no se podía dejar a nadie atrás, que hay otra manera muy diferente a cómo la afrontó el anterior Gobierno la salida de una crisis, que es protegiendo a los más vulnerables, protegiendo a la clase media y trabajadora, haciendo que nadie quede atrás, y en lo que respecta a Soria, protegiendo a los sorianos y sorianas en la COVID. Recordamos ahora los ERTEs, las ayudas a autónomos, a los sectores más afectados, también toda esa cantidad ingente de dinero que el Gobierno de España transfirió a la Junta de Castilla y León, casi 1.600 millones de euros, para que reforzara los servicios públicos esenciales, de una manera muy especial la sanidad. Otra cuestión es cómo haya empleado la Junta de Castilla y León ese dinero, y ya más en lo que son proyectos materiales en Soria, desde luego que una legislatura muy intensa. Había mucho trabajo pendiente, había muchos proyectos paralizados. La primera parte fue desbloquear todos esos proyectos que vieran la luz, y después iniciar nuevos proyectos con la vocación clara de que Soria tenga presente, de que podamos mirar al futuro y de que podamos garantizar que nuestros hijos y nuestras hijas, si así lo desean, puedan tener un futuro en la tierra que los ha visto nacer. ¿Cuáles serían los proyectos o cuáles serían los proyectos de los que está más orgullosa? Bueno, pues a mí hay proyectos que desde que empecé de delegada, tengo la peculiaridad de haber sido delegada del Gobierno 2 veces, creo que además, así lo dijo el ministro del Interior, he sido la única persona que ha ocupado 2 veces la delegación del Gobierno, pero casi me remonto como un seguido. Desde que entramos en el Gobierno había proyectos que estaban absolutamente paralizados, y me viene a la cabeza la cárcel, el nuevo centro penitenciario, que estaba absolutamente bloqueado. Faltaba la tubería principal, el colector, faltaba la RPT, que estaba denegada. Desde luego que han sido muchas y muchas horas de trabajo, pero por fin el nuevo centro penitenciario está abierto, pero eso no quiere decir que hayamos acabado el trabajo. Seguimos teniendo mucho trabajo por delante. Está la apertura de nuevos módulos, eso está en los objetivos que tiene este Gobierno, que más pronto que tarde vamos a ir viendo cómo se van abriendo nuevos módulos. El objetivo es ir completando esa apertura total para generar empleo
y también el centro penitenciario es capaz de dar un servicio a toda esa población reclusa, con la peculiaridad que tiene el centro penitenciario de Soria, de esos talleres. Ese fue desde luego una importante lucha que tuvimos, pero ha habido otras importantísimas en estos días, donde ya se ve que las obras están a pleno rendimiento en la red ferroviaria, en nuestro tren. También, al llegar, lo que nos encontramos fue una carpeta que tenía un único papel, que era haber pagado casi 1 millón de euros por rescindir el contrato. Un contrato que estaba ya adjudicado en el gobierno de Zapatero. Se comenzó con las obras en la red ferroviaria, en ese tren que nos conecta con Madrid, con el gobierno del Partido Popular de Rajoy. Ese contrato que estaba adjudicado se rescindió y era el único papel que había en la carpeta. A día de hoy están adjudicados 80 millones de euros en obras que se están ejecutando, y además hace poco también pudimos ya poner en conocimiento de todos los sorianos y sorianas esa intención de Adif. Vino la propia presidenta a anunciar que vamos también a remodelar integralmente la estación. Después del AVE, el siguiente sistema más moderno para ofrecer un servicio ferroviario desde luego acorde a nuestro siglo, a la nueva tecnología, a la seguridad, también al confort que se requiere. Es este servicio ferroviario que vamos a tener en Soria. Ahora está suspendido en una parte del trayecto precisamente por las obras. Además, yo invito al que pase a que se fije bien por allí, porque es un sistema yo no había visto nunca para levantar las traviesas, poner las nuevas, pero desde luego hemos ido acometiendo todos esos proyectos que estaban pendientes, que estaban paralizados, pero le podría hacer un repaso rápido de esos grandes proyectos. Yo pienso en una parte esencial dentro del trabajo del Gobierno de España, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para que tengamos libertad, que es un derecho constitucional, tenemos que tener seguridad. En términos objetivos, Soria es una de las provincias más seguras de toda España, que de por sí es uno de los países más seguros de Europa, pero también necesitábamos acometer inversiones en las infraestructuras en las que se prestan estos servicios. En la parte de Policía Nacional va a pleno ritmo la nueva comisaría, que ya muy pronto vamos a ver cómo esas obras finalizan y podemos empezar a prestar el servicio en esa nueva comisaría. Los planes anteriores eran muy distintos y había una cosa ahí que era llevar la comisaría a la subdelegación al Banco de España, y hoy las cosas están en orden y como tienen que ser: una nueva comisaría funcional, acorde a la policía moderna y eficiente que tenemos. La subdelegación sigue en su sitio, que es un edificio funcional para las labores que desde allí se prestan, y el Banco de España, del que luego le hablaré, que va a ser el futuro Centro Nacional de Fotografía. Como le decía, Policía Nacional, con esa nueva comisaría. En lo que respecta a Guardia Civil, se va a hacer una importantísima inversión. Primero, en la comandancia, 7,5 millones de euros, es la inversión más importante que se va a hacer en la Guardia Civil en Castilla y León, de las más importantes que se van a hacer en España, de remodelación de la comandancia, pero también se van a invertir casi 3 millones de euros, 2.800.000 en Almazán y 600.000 en Abejar, en Gómara y en Berlanga de Duero. Arreglamos la comandancia, arreglamos nuestros cuarteles para que las infraestructuras de la Guardia Civil sean acordes al servicio que prestamos, acordes a nuestros agentes. También estamos remodelando toda la flota de vehículos, y una parte importantísima que era recuperar efectivos. La pérdida de efectivos de 2012 a 2018 fue muy importante. Se perdieron muchos efectivos de Policía Nacional, de Guardia Civil en nuestra provincia, en nuestra comunidad, en nuestro país, y yo siempre nos hemos regido con una máxima, que no es cerrar cuarteles, sino volverlos a llenar de agentes para custodiar a las personas, para custodiar el territorio, para dar esa seguridad en términos objetivos, pero también en términos subjetivos, que es cuando vemos la presencia
de la Guardia Civil, cuando vemos los cuarteles llenos, cuando vemos la comisaría llena. Ahora mismo estamos ya muy próximos a la cifra récord de agentes que se produjo en el año 2011 en Castilla y León. El objetivo lo fijamos en volver a esos 10.000 agentes, 7.000 de Guardia Civil, 3.000 de Policía Nacional. Hemos superado ya esa barrera de los 10.000, el máximo en 2011 fue 10.221 y ese es el siguiente objetivo con el que nos movemos. También podríamos hablar, pero es a nivel general, de las condiciones retributivas de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han experimentado un incremento importante. Así que en la parte de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hemos recuperado agentes, estamos ejecutando las obras en las infraestructuras, tenemos esa nueva flota de vehículos. Si seguimos con las comunicaciones, como le decía, el ferrocarril, 80 millones de euros en ejecución, se va a hacer la nueva estación, además, como consecuencia de las medidas para ayudar a las familias, fruto de esa cruenta guerra que se está viviendo en las puertas de Europa. El Gobierno de España quiere estar con las familias y por eso los trayectos en ferrocarril de media distancia son gratuitos. El viaje en ferrocarril a Madrid es gratuito para los viajeros recurrentes. Y si hablamos de las autovías, los dos ejes fundamentales, la 11, la autovía del Duero, la eterna autovía del Duero. Yo siempre cuando hablo de esto tenemos que partir del reconocimiento de que esta autovía tenía que llevar muchísimos años hecha, pero el lamento solo lleva a la melancolía y eso no soluciona problemas. Mi responsabilidad es solucionar problemas, mi responsabilidad es que aunque las infraestructuras lleguen tarde, lleguen y de hecho desde que está este gobierno se han abierto 4 nuevos tramos de la autovía del Duero. Tenemos un quinto que cualquiera que pase puede ver el buen ritmo de ejecución de las obras. Yo creo que a lo largo del próximo año, bueno, veremos si es a mitad, si es en el segundo, si es en el tercer trimestre. Esto de las fechas siempre es muy peligroso porque luego viene un invierno horrible con muchas heladas, pero bueno, las obras van conforme a los plazos establecidos y a lo largo del próximo año se producirá la apertura de este nuevo tramo de autovía y la parte pendiente, ese tramo que a mí me ha costado muchos desvelos, que es la Langa-Aranda, con una inversión prevista en torno a los 180 millones de euros. Está concluyendo la parte de la tramitación administrativa del proyecto de ejecución. Pronto tendremos noticias en cuanto a la conclusión de esa ejecución de la parte administrativa y procederemos a la licitación de esos 180 millones del tramo Langa-Aranda. Y ya hay que enlazar con la A15, donde esos proyectos que llevaban tantos años ahí atascados, ya vamos viendo cómo se publica los proyectos, o bien inicialmente o ya en la parte final de la tramitación, y también en los presupuestos generales del Estado se recogen cantidades para empezar con la licitación de la ejecución de las obras. Repito, las infraestructuras llegan tarde, pero con este gobierno llegan, y el lamento solo llega a la melancolía, que eso está bien para los cantautores, pero los que hemos asumido una responsabilidad, lo que tenemos que hacer es trabajar cada día por desatascar esos proyectos, por darles celeridad. Otra cuestión importante, porque son tantas las cosas del Gobierno de España, que es esa descentralización por parte del Gobierno de España, de la que tanto hablamos, donde Soria es una referencia. En Soria se van a descentralizar 3 centros de la Administración General del Estado: el Centro de Refugiados, que va a buen ritmo, la tramitación; el Centro de Gestión de Datos de la Seguridad Social. Estamos hablando de una inversión que va a realizar el Gobierno de España superior a los 80 millones de euros, pero que más allá de la propia inversión, de los puestos de trabajo que va a generar, que no estamos hablando de futuro, sino que estamos hablando de que esto está abierta ya a la licitación para la ejecución de las obras. Hace poco presentamos el proyecto para que todos los sorianos y sorianas pudieran conocer cómo va a ser el edificio, bueno, pues dar una explicación en un gobierno transparente como al que represento.
como le decía, más allá de la propia inversión superior a 80 millones de euros, más allá de todos esos puestos, más de 60 puestos de trabajo que va a generar. Yo estoy convencida de que va a generar sinergias, de que va a traer nuevas inversiones en el sector privado y que va a ser un referente a nivel público. Y el tercer centro descentralizado, del que Soria hemos hablado mucho, en estos días cumplía 20 años desde que se cerró el Banco de España y hoy ya está encima de la mesa que allí se va a ubicar íntegramente en el edificio completo el futuro Centro Nacional de Fotografía, desde luego un referente a nivel nacional, a nivel internacional. El acto que se realizó el otro día con todo el sector de la fotografía, con lo más representativo, con toda la familia de la fotografía, desde luego que emocionaba. La voluntad del Gobierno de España es firme, se está trabajando en paralelo en el Real Decreto de creación del centro, en el Decreto de gestión de usos y en lo que es el proyecto en sí de ejecución de las obras. En los presupuestos está contemplado que la inversión sea superior a los 9 millones de euros y desde luego que Soria es y va a seguir siendo un referente a cuanto a la descentralización. Muchos proyectos de los que le puedo seguir hablando, porque le puedo hablar de los regadíos con este Gobierno. Dos nuevos regadíos, el del Campillo del Buitrago, el de Lines y el Eza, en una parte fundamental de la economía de nuestra provincia, como es la agricultura, el sector agrario y ganadero. Es importantísimo, por no decir determinante, la modernización de los regadíos. Estamos en un proceso de cambio climático, donde hay que hacer una buena gestión, una gestión racional del agua. Y tenemos que mirar al futuro, tenemos que mirar a la industria agroalimentaria, tenemos que mirar a la transformación. Podría seguir, no sé si estoy siendo excesivamente extensa, pero es que son tantos y tantos proyectos los que tenemos encima de la mesa. La nueva base de la BRIF, de la Brigada de Extinción de Incendios, que presta servicio a toda España, pero que se ubica en Lubia, que está aquí en nuestra provincia. Son muchos proyectos que van viendo todos ellos la luz, que van culminando, pero no con palabras, porque yo creo que como soriana que soy, si de algo nos hemos cansado los sorianos es de promesas y más promesas. Yo creo que la manera de trabajar es con el BOE en la mano, con hechos concretos, con inversiones, viendo las obras, viendo que los trabajos se van realizando. A mí, como representante del Gobierno de España, sí que me gustaría que en todas estas cuestiones, bueno, pues la Junta de Castilla y León también echara una mano cuando hablamos de la descentralización. El proceso que está abordando el Gobierno de España es importantísimo, es valiente, pero necesitamos también que la Junta de Castilla y León arrime un poco el hombro en esto. Y cuando hablamos de esos incentivos a los territorios despoblados, hombre, pues también podían ayudar un poco. Podemos hablar en profundidad si esos incentivos que se están produciendo, cómo son, de qué manera se desarrollan, si son suficientes, si podemos seguir dando pasos, pero desde luego hablamos todo el tiempo de lo que hace el Gobierno de España y sería muy conveniente que tuviéramos a alguien más que arrimara el hombro y más en un momento determinante. Si quiere luego hablamos más de ello, como es la llegada de los fondos del Plan España Puede. En los próximos 6 años se van a desplegar tantos fondos provenientes de Europa como en los 34 años anteriores y esto exige el momento de la gestión, el momento de estar concentrados en tener los mejores proyectos, en ser capaces de desarrollarlos, en ser capaces de que todos esos recursos vengan a nuestra tierra, porque podríamos hablar de esos proyectos de sostenibilidad turística dentro de la convocatoria ordinaria Urbión. Lo que es Urbión para la provincia de Soria. Bueno, pues el proyecto que se ha financiado en Castilla y León ha sido el de Duruelo y Covaleda con el Urbión, una subvención, una inversión que va a estar por encima de los 4 millones de euros, pero también tenemos planes de sostenibilidad turística
que el Gobierno de España ha financiado a la Junta de Castilla y León y que están llegando a Soria a través de la Diputación con Celtíberos, está llegando a Borovia, está llegando a San Esteban, o podríamos hablar también de la eficiencia energética con el DUS 5000. Hace pocos días al Burgo de Osma le hemos comunicado que va a recibir una ayuda superior a los 2 millones de euros para cambiar todo su sistema de alumbrado y hacerlo más eficiente, pero está llegando a un montón de núcleos de población. Desde luego, una apuesta decidida del Gobierno de España para luchar contra la despoblación, no con palabras, sino con hechos reales. Hablábamos antes también de pasada, pero es importante, de estos proyectos que tienen que ver también con el medio ambiente en la provincia de Soria, y es que esta misma mañana hemos asistido a ese proyecto que se enmarca en las actuaciones también de la Confederación Hidrográfica del Duero, de los cauces, que es algo que también muchas veces preocupa a nuestros agricultores y ganaderos. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos ahora la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es otra soriana, María Jesús Lafuente, y esta mañana hemos estado viendo las obras en Valdeavellano de Tera de limpieza de los cauces. La inversión que se ha hecho en la provincia de Soria ha sido de 1,5 millones de euros, pero esto no es una inversión puntual. Se está haciendo el nuevo encargo a Traxa, que de manera inicial va a contar con otro 1,5 millones de euros, que se puede ir añadiendo cantidades en función de las necesidades que se vayan detectando. Es muy importante generar ese equilibrio entre preservar el medio ambiente, entre preservar nuestros cauces, nuestros ríos. Como le decía, estamos en un proceso de cambio climático que es innegable. Bueno, los que lo niegan creo que deben de ser los mismos que siguen diciendo bueno, pues cuestiones que creo que ya se estudian desde primaria, que vienen avaladas por la ciencia, y tenemos que ser capaces de anticiparnos, de prever esas situaciones de sequía extrema, de inundaciones, y una parte importante es que el cauce, que todos los espacios fluviales estén limpios, estén acondicionados para que podamos tener ese equilibrio entre preservar el medio ambiente, entre el disfrute y la optimización de nuestros recursos naturales, pero con la vista puesta en este cambio climático y en estos procesos meteorológicos adversos. Así que yo creo que el camino es ese, es seguir invirtiendo en la limpieza, en el acondicionamiento. Desde luego que las obras que hemos estado viendo de acondicionamiento esta mañana en Valdeavellano de Tera así lo ponen de manifiesto. Un conjunto de actuaciones importantes, pero para mí lo más importante es que son actuaciones que van a tener continuidad, es decir, no se han limpiado los cauces de manera puntual, sino que esta es una estrategia con inversión concreta y directa para seguirlo haciendo. Hemos hablado ahora de un camino, de un montón de inversiones, un camino lleno de inversiones, y este camino nos va a llevar también a las elecciones de 2023. ¿Cómo llegamos, también cambiando un poco de tercio, ya no como delegada del Gobierno, pero bueno, ¿cómo llegamos a estas elecciones de 2023? Bueno, lo que respecta al Gobierno, todavía queda mucho para las elecciones generales. Estamos hablando a un año vista para que concluya la legislatura, pero es verdad que en el próximo mayo tendremos elecciones municipales. Yo creo que las elecciones municipales en territorios como en Castilla y León cobran una importancia vital por la configuración territorial. Somos la comunidad autónoma que más entidades locales tiene, 6.000 núcleos de población, 2.248 ayuntamientos, 2.221 entidades locales menores, y además recordando que la mayor parte de todos estos ayuntamientos, entidades locales menores, aquellos que concurren a las elecciones municipales, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, es un auténtico ejército de voluntariado institucional. Gente que dedica una parte muy importante de su vida, porque además la administración local no conoce de horarios. En cualquier momento del día se va el agua, se va la luz, hay que ayudar a un vecino, hay que tener todo el reconocimiento. Yo vengo de la administración local profesionalmente, yo soy habilitada estatal, soy secretaria interventora, conozco bien la administración local y del esfuerzo, del trabajo, del desvelo de todos aquellos
que han dado lo mejor de sí mismos a lo largo de estos años, y a todos aquellos que decidan presentarse a las elecciones y que reciban la confianza de la ciudadanía. Esto como delegada del Gobierno, si me pregunta, como responsable del Partido Socialista en Castilla y León, como vicesecretaria general, el Partido Socialista está centrado en tener proyectos de municipio y de ciudad, presentarse a las elecciones con una hoja de ruta. La hoja de ruta, además, en estos momentos, como le decía antes, viene marcada por esa llegada de fondos como no habíamos conocido nunca, que nos permite transformar nuestros pueblos, nos permite transformar nuestras ciudades, que todos esos proyectos que durante tanto tiempo hemos preparado, trabajado, soñado y que no encontraban financiación, gracias al Plan España Puede, ahora tienen una oportunidad de salir adelante y además desde lo más cercano, desde el mayor conocimiento de la potencialidad que tiene cada uno de nuestros territorios para transformarlo en oportunidad de futuro, de generación de empleo, en oportunidad de ganarle esa batalla al reto demográfico, de ofrecer mejores servicios públicos. Ese es el objetivo del Partido Socialista en estos momentos, proyectos de transformación de nuestros pueblos y ciudades y luego, por supuesto, generar equipos liderados. Yo siempre marco estos 3 puntos: proyecto, equipo, liderazgo. Eso es en lo que está centrado el Partido Socialista, en ganar el presente para tener un futuro, porque ese tiene que ser el objetivo. Y desde luego que en la provincia de Soria el Partido Socialista viene con muchísimo trabajo hecho, con referentes importantísimos como es Soria Capital. Yo creo que el trabajo de Carlos Martínez a lo largo de estos años es un ejemplo absoluto de transformación, de generar continuamente oportunidades. Lo vemos cada día liderando ese proyecto de transformación y con referentes a lo largo de toda la provincia. Me vendrían a la cabeza un montón de alcaldes con sus proyectos cada día peleando. Eso es en lo que estamos centrados. Creo que tenemos mucho trabajo hecho y, a diferencia de otros partidos que están deshojando las margaritas, me presento, no me presento, qué candidato tengo, nosotros estamos trabajando ya en proyectos de transformación. Pues estaremos muy atentos a todos ellos porque sin duda hemos hablado de muchos, muy variados. Se nos va ya el tiempo, Virginia, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche en Soria en Serio y sobre todo que continúe el trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, un auténtico placer poder estar esta noche con vosotros hablando de mi casa, de mi tierra, que no hay nada que me guste más, así que siempre a vuestra disposición desde el Gobierno de España, trabajando siempre para generar oportunidades para nuestra provincia. Pues muchísimas gracias, Virginia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A todos ustedes, con esta entrevista ponemos hoy un punto y aparte al programa de esta noche de Soria en Serio. Recuerden que volvemos el próximo miércoles a partir de las 9:15 de la noche aquí en Canal 9. Que pasen muy buena noche.